Parte 1. El mensaje que lo cambió todo. Pensó que podía desaparecer con todo el dinero. Mi sistema la atrapó. Quiero el divorcio. Encontré a alguien que sí me hace feliz. Ese fue el mensaje que recibí un miércoles por la mañana mientras revisaba, por tercera vez, un informe de seguridad financiera para un cliente. Me llamo Iván Serrano. Tengo 45 años y soy analista de sistemas financieros en un despacho especializado en auditorías electrónicas en Zaragoza. Mi esposa, Camila, supuestamente estaba en una convención de marketing en Bilbao. 3 días, nada fuera de lo normal. Al menos eso creía yo. Hasta que el segundo mensaje llegó. Ya transferí los fondos de retiro a mi cuenta privada. Quédate con la casa, no la necesito. Apoyé lentamente la taza de café. No me sentí enojado, ni siquiera sorprendido. Solo lúcido. Abrí la app del banco y revisé los saldos. Y ahí estaban. Movimientos sospechosos, transferencias que, según ella, ya estaban completas. Lo que no sabía Camila es que cada transacción que tocara nuestras cuentas conjuntas activaba protocolos automáticos de seguridad que yo mismo había desarrollado. Mi sistema no entiende de amor, traición o tristeza. Solo ve patrones, señales de alerta, comportamientos fuera de lo normal. Y Camila había roto todas las reglas. No respondí con insultos ni súplicas. Solo escribí: espero que seas feliz. 7 palabras, suficientes. Durante la siguiente hora, observé cómo las líneas de datos en mis 3 tableros de control se activaban como una orquesta silenciosa. Las cuentas conjuntas, bloqueadas. Las transferencias, congeladas. La investigación, iniciada automáticamente por los algoritmos antifraude del banco. Camila pensó que podía actuar antes de que yo me diera cuenta. Lo que olvidó es que nunca en 20 años juntos dejé pasar un solo movimiento sin revisar. La conocí en la universidad. Ella era extrovertida, carismática, magnética. Yo era lógico, reservado y obsesionado con los detalles. Un clásico cliché de los opuestos. Pero funcionó. Por un tiempo. Camila se convirtió en directora de marketing en una agencia conocida. Viajaba constantemente. Barcelona, Valencia, a veces incluso Lisboa. Siempre con congresos, clientes, networking. Yo no sospechaba, tal vez no quería. Pero hacía 6 meses dejó de preguntar por nuestro fondo de retiro. 3 meses atrás abrió una tarjeta de crédito sin consultarme. Y 2 semanas antes de ese mensaje comentó: nadie visita ya el cuarto de huéspedes, deberíamos vaciarlo. No entendí entonces. Ahora todo tenía sentido. Había planeado su salida con precisión, pero no contaba con que yo era más preciso todavía. Parte 2. El sistema no perdona. Las emociones mienten, los números nunca. Cuando terminé de revisar los reportes, el silencio en casa pesaba distinto. No había gritos, no había lágrimas, solo datos, fechas, transferencias, alarmas automáticas. El sistema que había construido no era por desconfianza, sino por costumbre. Durante años, ayudé a empresas a detectar fraudes internos, anticipar movimientos sospechosos, blindar sus fondos. Un día entendí que también debía aplicarlo en casa. No por miedo, sino por seguridad. Esa misma tarde, las alertas comenzaron a llegar desde el banco receptor. Revisión de cuenta iniciada. Fondos congelados, transacción bajo investigación. No celebré, no sonreí. Solo cerré las notificaciones y serví una cena sencilla. Arroz blanco, salmón al horno, silencio. Camila no llamó. Viernes 11:30 de la mañana. Mi teléfono sonó. Iván, mi tarjeta no funciona. ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo saldo cero? Su tono era familiar. Ese borde entre irritación y miedo, el que usaba cuando una presentación se le venía abajo. ¿Cuánto te aparece? 0. ¿Cómo es posible? Yo transferí.
Lo hiciste, pero también activaste el sistema antifraude. Según la ley, cualquier retiro grande sin autorización conjunta es bloqueado para revisión. Silencio. Nada de gritos, solo el crujido del ego. ¿Cuánto tardará? Entre 5 y 7 días laborales, tal vez más. Colgó. No supe si con rabia o con miedo. Abrí una carpeta vieja en mi escritorio. Dentro, todos los resguardos de nuestra vida financiera. Propiedades, bonos, acciones, declaraciones de impuestos, accesos encriptados que ella nunca supo que existían. Todo seguía intacto. Porque mientras ella aprendía a navegar el marketing emocional, yo perfeccionaba un sistema basado en hechos. No había creado ese sistema para atraparla, pero sí para atrapar cualquier cosa que se moviera donde no debía. Parte 3. La red invisible. El sábado por la mañana, mientras la ciudad despertaba con su tráfico lento y olor a pan recién horneado, me senté en mi escritorio como si fuera un lunes cualquiera. Los mapas de calor de actividad bancaria aún estaban activos. Cada movimiento, cada intento, cada consulta, todo quedaba registrado en mi sistema. Camila había intentado entrar 3 veces en su cuenta personal durante la madrugada. Había fallado las 3. El sistema había bloqueado su acceso tras el segundo intento erróneo. Seguridad básica. Abrí el panel de control. Los fondos seguían congelados. El banco había solicitado documentos adicionales para justificar el intento de transferencia masiva sin autorización. Una bandera roja. Mientras tomaba mi café, me llegó un correo de Patricia, su abogada, una conocida del vecindario. Siempre en fiestas, siempre opinando sobre vacíos legales y cómo evitar impuestos. El asunto era claro: solicitud de liberación de fondos, por razones humanitarias. La leí 3 veces. No respondí. Ese mismo día conocí a mi propio abogado, Ramiro Cuellar, exbanquero, especialista en delitos financieros. Al leer el expediente, soltó una risa seca. Ella pensó que podía jugar con fuego, sin saber que tú habías construido el extintor. Ramiro fue claro. Documentar todo. No solo las transferencias, sino los intentos de acceder a cuentas conjuntas, las solicitudes fallidas de tarjetas de crédito que el sistema había bloqueado automáticamente. Y ahí vino el dato revelador. Camila había intentado abrir 3 tarjetas a nuestro nombre, en distintas entidades, en menos de 48 horas. Todas rechazadas, todas marcadas como potencial fraude. Mi sistema no solo protegía, también avisaba. El domingo por la noche, ella llamó 17 veces. Atendí en la número 18. Iván, por favor, necesito que llames al banco. Diles que autorices la transferencia. Estoy atrapada en Bilbao. No tengo acceso a nada. ¿Bilbao? ¿No dijiste que era una convención en San Sebastián? Silencio. Luego una voz más baja. Es complicado. Estoy quedándome con alguien. ¿Con Tomás? No tenía pruebas aún, pero el nombre era como dejar caer una piedra en el agua. Las ondas fueron inmediatas. No empieces con eso. Solo pregunto, ¿avisaste a tu jefe? A la organizadora del evento. Basta, Iván. Colgó. Lunes por la mañana, el sistema arrojó otra alerta. Esta vez no era mía. Era del banco. Habían iniciado una investigación más profunda. Se habían detectado transferencias desde cuentas corporativas hacia cuentas personales, vinculadas al mismo IP que usó Camila. No solo había intentado robarme a mí, estaba implicada en un esquema mayor. Llamé a Ramiro. Tenemos un problema más grande. ¿Qué tan grande? Empresa privada, transferencias internas, desvío de fondos. Podrían ser más de 1 millón de euros. ¿Y tú estás vinculado en algo? Nada. Solo mi sistema lo detectó. Todo documentado. Ramiro respiró hondo. Entonces prepárate.
No es solo un divorcio, es una causa penal. El martes, la empresa de Camila, Valencia Publicidad Global, envió una notificación interna de auditoría. No decían su nombre, aún, pero yo sabía que el hilo había comenzado a desenredarse, y ella estaba enredada en medio. Parte 4. Más allá del matrimonio, miércoles, 8:42 am. Mientras revisaba informes en la oficina, recibí un correo inesperado. Asunto confidencial. Auditoría en curso. Remitente. Departamento de Cumplimiento Financiero del Grupo Valencia. Abrí el correo. Una simple línea. Señor Serrano, nos gustaría conversar brevemente sobre su sistema de monitoreo y una serie de patrones que hemos detectado gracias a su tecnología. La ironía me golpeó con fuerza. La empresa para la que trabajaba Camila quería mi ayuda para investigar a Camila. Minutos después, recibí una llamada. Señor Serrano, habla la inspectora Elena Valdés. Hemos iniciado una investigación interna y quisiéramos contar con su colaboración técnica. Acepté. No por venganza, no por rencor, por justicia. Camila no actuaba sola. Una revisión cruzada de las IPs, cuentas y accesos reveló otros nombres. Uno en particular destacaba: Tomás Aguilar, director financiero, figura pública en Valencia, muy respetado y cómplice. Ellos dos no solo compartían cenas secretas y habitaciones de hotel. Compartían un plan. Habían usado cuentas puente para desviar fondos del presupuesto de marketing hacia cuentas personales bajo empresas fantasmas. Más de 2 millones de euros en 18 meses. Ese miércoles por la tarde, Patricia, la abogada de Camila, pidió una reunión urgente. Mi clienta solicita una conciliación inmediata. Necesita acceso a fondos. Tiene 3.000 euros en la cuenta conjunta. Nadie ha tocado eso. No alcanza para mantenerse. Quizá debió pensarlo antes de intentar robarme. Ella no respondió. El jueves por la mañana, el juez convocó una audiencia para determinar si Camila podía acceder a más fondos mientras se resolvía el divorcio. Ramiro y yo asistimos con toda la documentación. Extractos bancarios, alertas del sistema, registros de acceso, correos, firmas. Camila llegó con traje prestado y mirada caída. No era la mujer brillante y segura que recordaba. Era alguien más frágil, más desenmascarada. El juez no tardó. Los fondos están congelados por una investigación de fraude. El acceso a la cuenta conjunta es más que suficiente. Camila bajó la vista. No pidió más. Ese fin de semana recibí la visita de Gregorio Bernal, jefe de cumplimiento normativo del Grupo Financiero Regional. Su sistema fue el detonante. Gracias a eso, descubrimos conexiones entre al menos 5 empleados. Yo solo lo diseñé para proteger lo mío. Y terminó protegiendo a muchos más. Acordamos que colaboraría como asesor técnico externo. No quería figurar, no quería crédito. Solo quería cerrar el capítulo. Lunes, 7:15 de la mañana. Mensaje de Patricia. Camila está dispuesta a entregar todos los bienes con tal de no enfrentar cargos mayores. Pero eso ya no estaba en mis manos. La fiscalía ya preparaba los cargos. Fraude electrónico, conspiración, lavado de dinero, asociación ilícita. No solo era mi exesposa, era la principal coordinadora de una red criminal. Y mi sistema, que había comenzado como un mecanismo doméstico de control, se había convertido en la clave del caso. Parte 5. La verdad no necesita testigos. Martes por la tarde, la casa estaba en silencio. Un silencio quirúrgico, como el de una sala de operaciones justo antes de un trasplante. Revisé la bandeja de entrada. 2 nuevos correos. Uno del despacho del fiscal general de Valencia. Otro del Departamento de Delitos Financieros Nacionales.
Ambos solicitaban formalmente mi colaboración como testigo experto en el caso contra Camila y el grupo que lideraba. No era solo una red de desvío de fondos, era una estructura sistemática que incluía fraude inmobiliario, evasión fiscal y manipulación de balances corporativos. No respondí de inmediato. Cerré el portátil y salí a caminar. El otoño estaba llegando. El viento tenía ese tono seco que arrastra hojas y recuerdos por igual. Pasé frente a una agencia inmobiliaria y vi algo familiar en el escaparate. Una foto de mi propia casa. La misma casa que Camila había intentado poner en venta por debajo del valor real, con ayuda de su amante y socio. El cartel decía: precio de oportunidad, venta urgente, propietarios dispuestos a negociar. Entré. ¿Quién está manejando esta venta?, pregunté. La agente me miró confundida. Un tal Tomás Aguilar. Dice que representa a los propietarios. Yo soy el propietario. La expresión de la mujer cambió. Entonces, esto es un intento de estafa. Sí, iba a formar parte de una investigación federal. Salí de allí con el corazón en llamas, no por el intento de venta, por la frialdad del engaño. Camila no solo había querido desaparecer con el dinero, había intentado borrar mi vida entera. Esa noche terminé de preparar los documentos, todos los logs del sistema, cada IP, cada intento de acceso, cada correo sospechoso que ella creyó haber borrado. Mi abogado, Ramiro, me llamó. Ya no hay duda, estás completamente limpio. No solo eso. El fiscal dice que tu sistema es más completo que los de algunas instituciones. No lo hice para mostrarlo. Lo hice para no perderme. Pues lo hiciste tan bien que ahora eres la pieza clave. El jueves testifiqué ante el gran jurado. Primero como analista técnico, luego como ex esposo. 2 horas, ni una lágrima, ni un temblor. ¿Sospechó usted en algún momento de las actividades de su esposa? Number. La amaba, confiaba en ella. ¿Cuándo dejó de confiar? Cuando el sistema la atrapó. En el fondo de la sala, Camila estaba sentada. Uniforme gris, mirada vacía. El maquillaje había desaparecido, también las excusas. Yo no buscaba venganza, solo quería que la verdad hiciera lo suyo. A la salida, un periodista me abordó. «Señor, ¿Serrano quiere decir algo?» Lo miré, pensé. Sí, que los sistemas no mienten, las personas, a veces sí. Y seguí caminando. Parte 6. Justicia sin rencor. El veredicto llegó un lunes, culpable. 12 cargos por fraude electrónico. 8 por conspiración, 2 por lavado de dinero. Sentencia: 18 años de prisión federal. Tomás Aguilar, su cómplice, aceptó un acuerdo y recibió 9. Otros 3 empleados de la agencia de marketing enfrentaban procesos similares. Yo estaba en casa cuando lo anunciaron. No lo vi en vivo. Me lo contó mi abogado por teléfono. Es oficial. La fiscalía logró la sentencia completa. Gracias, Ramiro. ¿Te sientes aliviado? Silencio. No sabía qué sentía. No odio. No alegría. Tal vez algo parecido a descanso. Vendí la casa por 500.000 euros, precio actual del mercado. El doble de lo que Camila y Tomás habían intentado sacar con su falsa oferta. Con ese dinero, compré algo más pequeño en las afueras de Alicante. Una planta, patio. Sin habitaciones de más. Sin fantasmas. La empresa para la que trabajaba me ofreció una promoción. La rechacé. Prefería seguir en segundo plano, construyendo herramientas, perfeccionando sistemas. Acepté una propuesta diferente. Dar clases de detección de fraude financiero en la Universidad de Alicante. 2 veces por semana. Estudiantes brillantes, casos reales. Sin teoría hueca. Les decía: confíen, sí. Pero también verifiquen, la emoción es humana, el sistema es imparcial. A veces me preguntaban por qué era tan metódico.
Sonreía y les decía, porque un día me salvó la vida. Camila me escribió varias veces desde prisión. Cartas largas, llenas de explicaciones, culpas compartidas, silencios rotos. En una decía, creí que podía ganarle al sistema, creí que lo entendía, pero lo subestimé. A ti, te subestimé. Guardé la carta, no como recuerdo, como prueba. Nunca le contesté. Mi abogado me preguntó si quería declarar algo más en su juicio civil posterior. Rechacé. Lo dijiste todo con tu sistema, Iván. No necesitas más palabras. Las semanas pasaban. La prensa local olvidó el caso. Los periódicos dejaron de escribir su nombre. Pero yo aún tenía el mío. Limpio, íntegro. Un día recibí una llamada inesperada. El director nacional de cumplimiento de una gran corporación internacional. Hemos revisado su sistema. ¿Le interesaría liderar una unidad de inteligencia financiera? Gracias, pero no. Estoy bien aquí. ¿En serio? ¿Después de todo lo que logró? Precisamente por eso. No busco reconocimiento. Solo quería paz. Parte 7. Cuando todo se detiene. 3 años después del juicio, mis días siguen un ritmo casi perfecto. Desayuno simple, café fuerte, paseo corto al trabajo o a la universidad. Ya no recibo alertas de fraude, ya no hay sobresaltos. El sistema, mi sistema, sigue funcionando. Ahora no solo protege mis finanzas, protege a otros. La empresa donde trabajo, ahora como asesor externo, implementó mis algoritmos a nivel nacional. Han detectado 5 fraudes corporativos solo este año. Millones salvados, familias protegidas, negocios que no tuvieron que cerrar por culpa de la codicia. No siempre me dan las gracias, y no lo necesito. Lo más irónico es que todo empezó con una cena y un ¿cuánto tenemos en el fondo de retiro? Una pregunta tan inocente como una bomba con retraso. A veces me siento en el porche trasero de mi nueva casa, con una pequeña propiedad en Altea, con vistas a la bahía. Hay una bugambilla que trepa por la verja. Y silencio. Silencio real, no del que pesa, del que abraza. Una vez al mes, recibo una carta desde la prisión de León. Camila sigue escribiendo. A veces habla de cómo sus días son todos iguales. A veces menciona a Tomás, que la traicionó durante el juicio para reducir su condena. Otras veces solo dice que extraña el sonido del mar. Nunca pide perdón. La última carta incluía una frase subrayada. Tú tenías razón. Los sistemas no olvidan. La doblé cuidadosamente y la puse con las demás. No como acto de nostalgia, sino como testigo. Una colección de errores que jamás volveré a permitir. Un sábado por la tarde, salí a caminar sin rumbo. Pasé frente a una sucursal de Valencia Marketing Group. Nuevo logo, nueva gerencia, mismos cimientos. Sonreí. No por ellos, por mí. En la universidad, una alumna, Lucía, me preguntó durante una clase, «Profesor, ¿alguna vez se equivocó en su sistema?» Pensé un momento. No en los números, pero sí en las personas. Silencio. Luego agregó, ¿volvería a confiar? La miré. Sí, pero no ciegamente, con seguridad, con datos, con balance. Ella asintió. Y entendí que la lección había llegado. No se trataba de castigar, ni de vengarse. Se trataba de aprender a proteger sin endurecerse, de seguir creyendo, pero con herramientas. Esa noche, al volver a casa, abrí un archivo nuevo en mi sistema. Nombre del archivo. Reconstrucción-001. La vida no se reinicia, se recalibra. Parte 8. El silencio también habla viernes por la mañana. El cielo de Altea amaneció despejado. El mar parecía un cristal gigante respirando al compás del viento. Tenía una cita en la universidad para revisar los nuevos módulos del curso. Ahora enseñaríamos no solo detección de fraude, sino prevención emocional. Porque los sistemas pueden detectar patrones. Pero el corazón humano, cuando está desatento, también es vulnerable. Después de la clase, pasé por la librería local.
En el escaparate, un nuevo libro titulado Traiciones silenciosas, anatomía del fraude íntimo. Sonreí, no porque lo hubiera escrito yo, sino porque reconocí parte de mi historia en su sinopsis. Ya no dolía. Regresé a casa y encontré en el buzón una carta más. El sobre era el mismo de siempre. Letra curva, firme, demasiado controlada para no revelar culpa. Adentro, Camila había escrito: «Este será mi último intento. Me dijeron que podría obtener libertad condicional en 3 años si coopero más. Pero la libertad física no sirve de nada si la memoria sigue encerrada. Solo quería decirte: gracias. Gracias por no destruirme públicamente. Gracias por no convertir esto en un circo. Gracias por haber construido algo tan sólido, que me hizo ver todo lo que yo no era». No había perdón, tampoco excusas, pero había un eco de redención. La dejé en la misma caja de siempre. La caja que no abría nunca, pero que nunca tiraba. Esa noche recibí una invitación para una charla en Barcelona, un evento internacional de ciberseguridad. Querían que hablara de cómo proteger lo invisible. Acepté. El auditorio estaba lleno. Profesionales, académicos, víctimas y expertos. Subí al escenario con el mismo tono con el que daba clases. Hoy no vengo a hablar de software. Vengo a hablar de límites, de confianza, de lo que pasa cuando mezclamos números con emociones sin filtros. Mostré ejemplos de alertas reales, sin mencionar nombres, y luego dije: el mejor sistema de seguridad no es el que atrapa más ladrones. Es el que enseña a ver antes de que roben. Aplausos, preguntas. Un joven me preguntó: ¿y usted? ¿Volvió a amar? Me detuve. Pensé. Respondí: estoy aprendiendo a amar sin apagar los sensores. Salí del lugar sintiéndome más liviano. Los errores ya no me definían, los sistemas tampoco. Lo que me definía era lo que decidí hacer después. De vuelta en casa, abrí el portátil una vez más. La pantalla mostró una notificación. Último acceso. Hace 14 días. Ningún intento sospechoso desde entonces. Cerré la tapa. Caminé hacia el porche. El sol se estaba poniendo. La bugambilla había florecido más que nunca. Me senté. Respiré. Y por primera vez en años, no sentí la necesidad de vigilar nada.